Hola a todos, en este nuevo video vamos a hablar sobre el complemento circunstancial. El complemento circunstancial se denomina complemento circunstancial a la función sintáctica desempeñada por un sintagma adverbial, por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional que señala la circunstancia semántica de tiempo, lugar o modo al verbo del que es complemento. Según su significado se distinguen tres tipos de complementos circunstanciales. De lugar. Designan el espacio en el que se sitúa el proceso representado por el verbo. Se expresa medio de grupos preposicionales o adverbiales, pero nunca nominales. Responde a la pregunta ¿dónde? En este caso, el complemento circunstancial de lugar expresa el lugar donde se realiza la acción del verbo. Vamos a analizar esta oración. En la ciudad de Córdoba, Elena tuvo 2 hijos. Tuvo es el núcleo verbal. Predicado verbal simple, porque tenemos un solo verbo. ¿Quién tuvo 2 hijos? Elena. Entonces, Elena es el sujeto expreso simple, núcleo. Y en la ciudad de Córdoba es el lugar donde Elena tuvo a sus hijos. Complemento circunstancial del lugar. Oración bimembre. Responde a la pregunta, obviamente, ¿en dónde Elena tuvo a sus hijos? En la ciudad de Córdoba. Y 2 hijos es el complemento directo porque los tuvo. Vamos a ver este otro complemento circunstancial. Disculpen, aquí tenemos otra oración. María y Juan viajaron a Londres. Tenemos un núcleo verbal, viajaron, predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo. ¿Quiénes viajaron a Londres? María y Juan. Sujeto, expreso compuesto, porque tenemos 2 sujetos. María es el núcleo y Juan es el núcleo. Viajaron a Londres. ¿A dónde viajaron ellos? A Londres. Entonces, a Londres es el complemento circunstancial del lugar. Oración bimembre. Vamos a ver esta otra oración de complemento circunstancial de tiempo. Sitúa lo designado por el verbo en unas coordenadas temporales. En este caso, muestra el tiempo en el que se realiza la acción del verbo. Responde a la pregunta ¿cuándo? El libro llegará el lunes. Llegará es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. ¿Qué cosa llegará el lunes? El libro. Sujeto, expreso, simple, modificador directo. Libro, núcleo. El lunes es el día en que va a llegar el libro. Sería en esa fecha, en ese tiempo. Entonces, complemento circunstancial de tiempo. El tiempo puede también presentar a los días, a los climas, ya sea también a las horas, puede ser mañana, hoy, ayer. Todo eso es el tiempo. Mis padres viajarán el miércoles. Puede ser un ejemplo, podemos poner acá, de miércoles podemos colocar mañana. Mis padres viajarán mañana. Viajarán es el predicado verbal simple. ¿Quiénes viajarán mañana? Sujeto expreso simple. Modificador directo, núcleo. Aquí dice el miércoles, pero yo le voy a colocar acá, porque no puedo escribir, mañana. Entonces, mis padres viajarán mañana.
mañana es el tiempo en el que se va a realizar la acción de viajar. Entonces es complemento circunstancial de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo van a viajar? Mañana. Complemento circunstancial de modo o manera. Este aporta información sobre la forma en el proceso al que hace referencia el verbo, así como, bien, mal, regular, aprisa, deprisa, despacio. Responde a la pregunta de cómo o de qué manera, de qué modo, y se pueden sustituir por el adverbio así. En este caso representa la manera. Por ejemplo, de esta manera. La saludó cortésmente. Saludó es el núcleo verbal. El complemento circunstancial de manera es lo que muestra la manera en que la persona hace algo. Predicado verbal simple. La es el complemento directo porque la saludó. Y cortésmente es la manera en que la saludó. De esa manera la saludó así. Entonces es complemento circunstancial de modo. Pablo caminaba con lentitud. Núcleo verbal, caminaba. Predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo. Pablo, sujeto expreso simple, núcleo. Y con lentitud es la manera en cómo caminaba Pablo. ¿De qué manera caminaba? Lentitud. Caminaba así, caminaba de esta manera, con lentitud. Por eso es complemento circunstancial de modo. Oración, remember. Vamos a ver este complemento circunstancial de cantidad o de grado. Aportan al proceso verbal intensidad, ponderación o grado. Estas circunstancias están representados fundamentalmente por el adverbio de cantidad o grado. ¿A cuánto? ¿Por cuánto? ¿En cuánto? Respondan a la pregunta ¿cuánto? Representan más bien cuántas cosas hace la persona, si hace mucho, poco. Ejemplo aquí. Ella estudió poco. Tenemos núcleo verbal. Predicado, verbal simple. Ella, sujeto expreso simple, núcleo. Poco. ¿Cuánto estudió? Aquí le hacemos la pregunta. ¿Cuánto estudió ella? Poco. Entonces es la forma, la cantidad que ella estudió. Muy poco. Entonces es complemento circunstancial de cantidad. Porque representa la cantidad en la que la persona estudió. Poco o mucho. Esto ya depende de la acción de la persona. Aquel año trabajamos mucho. Trabajamos en el núcleo verbal. ¿Quiénes? Trabajamos mucho. Nosotros, sujeto tácito, primera persona del plural. Aquel año. Aquel año es el tiempo en aquel año. Entonces es el complemento circunstancial de tiempo. Pero aquí tenemos mucho. Tenemos mucho. ¿Cuánto trabajaron? Mucho. Entonces es un complemento circunstancial de cantidad, porque esa es la cantidad que nosotros trabajamos aquel año. Mucho. Aquel año trabajamos mucho. Complemento circunstancial de cantidad.
de compañía. Son circunstancias cuyo grupo nominal denota un ser, generalmente animado. Acompaña al sujeto o participa con él en el desarrollo del proceso verbal. En este caso, el sujeto está acompañado por alguien cuando realiza la acción del verbo, cuando realiza la acción de hacer algo. Los complementos de compañía se expresan por medio de grupos preposicionales encabezados por la preposición con, que alterna a veces con junto o con justamente con. Responde la pregunta de ¿con quién? Para entender el complemento circunstancial de compañía, la persona está acompañada por alguien. María canta con nosotros. Canta es el núcleo verbal, predicado verbal simple. María es el sujeto expreso simple, núcleo. Con nosotros, porque ella está acompañada con nosotros, de nosotros, o sea, nosotros cantamos con ella. Es el complemento circunstancial de compañía. Además, nosotros estamos realizando la acción con ella, junto a ella. Inés pasea con su novio. Pasea es el núcleo verbal, predicado verbal simple. Inés es el sujeto expreso simple. Chicos, disculpen, se me está yendo la aplicación. Con su novio. ¿Con quién pasea? ¿Con quién pasea Inés? ¿Con quién? Con su novio. Entonces, con su novio es el complemento circunstancial de compañía. Javier estudia con un amigo. Estudia es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. Javier, sujeto expreso simple, núcleo. Y con un amigo es la persona que lo acompaña a realizar esa acción de estudiar. Complemento circunstancial de compañía. Oración bimembre. Preguntamos al verbo, ¿con quién está estudiando? ¿Con quién? Con un amigo. De instrumento. El complemento circunstancial de instrumento denotan el utensilio, el dispositivo o, en general, el recurso empleado por un agente para llevar a cabo la acción de la que se habla. Los adjuntos se expresan por medio de grupos preposicionales introducidas por la preposición con. Se utilizan sin cuando se quiere expresar la ausencia del instrumento que se menciona. Responde a la pregunta ¿con qué? En este caso, son las herramientas que utilizan las personas para realizar algo, para crear algo. Lo escribió con su pluma. En este caso podría decir, escribió una carta con su pluma. Nosotros cuando escribimos la carta con la pluma es la herramienta que utilizamos para escribir la carta. Entonces aquí dice, lo escribió con su pluma. Escribió es el núcleo verbal, predicado verbal simple. ¿Quién lo escribió? Él. Sujeto tácito. Tercera persona del singular. Lo es el complemento directo. Y con su pluma es el instrumento con la cual escribió la carta. O sea, él tomó la pluma y la escribió. Entonces, la pluma es la herramienta que le permite escribir la carta. Entonces, la herramienta vendría a ser el instrumento. Por eso es complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué lo hizo? Con la carta. No veía sin las gafas. No veía sin las gafas. Como verán acá tenemos obviamente una preposición que es lo que nos dice acá, con. Y también tenemos un sin, que es cuando nos falta la herramienta. Sin y con. No veía sin las gafas. Núcleo verbal. Ay, disculpen.
predicado verbal simple. ¿Quién no veía con las gafas? Puede ser yo o puede ser él. Vamos a poner yo. Sujeto tácito, primera persona del singular. No veía sin las gafas. No es el complemento circunstancial de negación. Disculpen, chicos, se me está. Ahí está. Sin las gafas es el instrumento que le faltó para poder ver bien. Por eso, al no tenerlas, no podía ver bien sin ese instrumento. Entonces, sin las gafas es el complemento circunstancial de instrumento porque le hizo falta ese instrumento para poder ver bien. Complemento circunstancial de medio. Estos adjuntos contienen grupos nominales que denotan entidades animadas o no, que representan el canal o la vía a través de la cual se realiza la acción expresada por el verbo. En este caso, emite el lugar por donde se emite una acción. Por ejemplo, se comunican por computadora. Comunican es el núcleo verbal. ¿Quiénes? Ellos. Sujeto tácito, tercera persona del plural. Comunican es el núcleo verbal, predicado verbal simple. Ay, chicos, disculpen. Estoy un poco más ordenado. Ahí está. Núcleo verbal se comunican. Predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo. Ellos son los que se comunican por carta. Disculpen, por computadora. Y por computadora, que tenemos una preposición. Por computadoras es el medio por donde se comunican ellos. Sería esa parte, es el medio. El canal vendría a ser la vía. El canal. Entonces es el complemento circunstancial de medio. ¿Por dónde se comunican ellos? Por las computadoras. Ese es el medio. Es el medio. Lo envió por medio de su hijo. Lo envió es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. Sujeto tácito, tercera persona del singular. Lo es el complemento directo. Y por medio de su hijo es el medio de donde se ha enviado ese mensaje. Entonces tenemos un complemento circunstancial de medio, que fue la vía por donde, o el canal por donde se ha transmitido ese mensaje o esa carta. Ella transmitió el mensaje por radio. Transmitió es el núcleo verbal. ¿Quién? Ella. Sujeto expreso simple. Ella. Núcleo. Predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo. El mensaje. Ella transmitió el mensaje. El mensaje es el complemento directo. ¿Por qué? Porque ella lo transmitió al mensaje. Transmitió eso. ¿Qué cosa hizo? Lo transmitió al mensaje. Por eso es complemento directo. Y por radio es el medio por donde se ha transmitido ese mensaje. Es el canal, la vía. Entonces es un complemento circunstancial de medio. Porque fue por ahí donde se ha emitido el mensaje, por la radio. De materia. Se refieren a la realidad, material o no, que sirve para elaborar, ocupar, tratar, modificar o transformar algo. Expresan con cómo fue hecho el objeto. En este caso expresan
cómo está realizado el objeto, con qué material. Las proposiciones más comunes son con y de. Lo pintó con tinta china. Pintó es el núcleo verbal. Predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo. Sujeto tácito, tercera persona del singular. Él lo pintó con tinta china. Lo es el complemento directo, porque lo pintó. ¿A qué cosa? A un objeto. Lo pintó. Y con tinta china es la materia con la que se hizo o con la que se pintó a ese objeto. Es la materia, ven de ser. De esta manera lo pintaron con la tinta china. Entonces es un complemento circunstancial de materia, porque fue así como lo pintaron al objeto. De esta manera sería de esa materia, con la tinta china.